Es un placer para mí siempre estar aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Vengo de la ciudad de Belleville, donde también tuvimos un desayuno, y voy a la ciudad de San Miguel, donde vamos a tener otro desayuno, lo que quiere decir que me paso la vida desayunando. El tema propuesto para hoy es hacia dónde vamos. Toda sociedad tiene un rumbo que ella misma elige y eso determina su futuro. ¿Hacia dónde estamos yendo? Nos tenemos que preguntar en este momento, y cuál es el mundo que estamos gestando. Por supuesto que yo no voy a decir hacia dónde tenemos que ir. No se puede hacer una prospectiva con respecto a hacia dónde vamos a llegar. Lo que podemos es reflexionar sobre en qué punto estamos y cuál es la dirección que estamos tomando. El 23 de mayo del año 2006, en el diario O Globo de Brasil, en la editorial, en el segundo cuaderno, se publicó una entrevista. El artículo se titulaba Entrevista a Marcola del PCC. Y alguien me la manda por correo, una persona que está en los medios, me la manda por correo, me dice, acabo de leer esto, estoy consternado, quisiera que usted opine. Yo leí la entrevista y por supuesto le mandé a vuelta de correo la opinión, pero quedé tan impresionado como él. Tan impresionado como creo que tenemos que quedar todos frente a ciertas declaraciones que uno escucha. El entrevistado, el Marcola del título, es Marcos Camacho. Y Marcos Camacho es jefe de la banda carcelaria de Sao Paulo, denominada Primer Comando de la Capital, por eso se llama PCC. Un periodista fue y lo entrevistó en la cárcel y por supuesto que el reportaje tiene todas el maquillaje que los periodistas hacen, ¿no? Cuando toman la palabra de un preso. Pero el contenido es un contenido que quiero traer esta mañana como introducción al tema. Dos preguntas solamente y las dos respuestas. Le pregunta el periodista, ¿Usted es del primer comando de la capital? Le contesta, más que eso, yo soy una señal de los tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio. Migración rural, desnivel de la renta, pocas villas miserias, discretas periferias. La solución nunca aparecía. ¿Qué hicieron? Nada. ¿El gobierno federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros solo éramos noticia en los derrumbes de las villas en las montañas o en la música romántica sobre la belleza de esas montañas al amanecer y esas cosas. Ahora somos ricos. Con la multinacional de la droga somos ricos. Y ustedes están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. ¿Vio? Yo soy culto, leo a Dante en la prisión. Le pregunta el periodista, ¿usted no tiene miedo de morir? Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar a matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres bombas. En la Villa Miseria hay casi 100.000 hombres bombas. Estamos en el centro de lo insoluble. Ustedes en el bien y el mal y en medio de la frontera de la muerte, la única frontera. Nosotros ya somos una nueva especie. Ya somos otros bichos diferentes de ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano en la cama por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común. Yo me quedo con una frase que fue la que más me golpeó de este reportaje. Este hombre dice, yo soy una señal de los tiempos. Yo soy una señal. El reportaje es estremecedor y vale la pena leerlo completo. Pero confirma algo que dijo François Mitterrand en el año 1982, cuando hizo una prospectiva de la sociedad y dijo que vamos hacia un mundo de islotes de prosperidad en medio de océanos de miseria.
Pero yo creo que no podemos quedarnos en la superficie, no podemos ser reduccionistas, no podemos pensar esto es solamente el problema económico que tenemos que resolver. Acá hay mucho más que un problema económico. La crisis va más allá del problema económico. Y creo que Ernesto Sábato en La Resistencia da una definición del problema que todos tenemos que pensar en serio. Él dice, esta crisis no es la crisis del sistema capitalista, como algunos imaginan. Es la crisis de toda una concepción del mundo y de la vida. Es decir, que la crisis es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Y lo que nos está llamando Sábato es a no ser reduccionistas, ¿vio? A no tomar este problema y decir, bueno, hay que hacer mejor el reparto, y nada más. Porque acá hay problemas sociales, hay problemas educativos, hay problemas religiosos, hay problemas espirituales, hay una cantidad de problemas que nos ha llevado a una desvalorización de la vida, que nos ha llevado a ignorar al prójimo y que nos lleva a esta instancia en la que estamos hoy. El problema de los reduccionismos comienza con la globalización. Cuando cae el muro de Berlín, Francis Fukuyama profetiza que llegó el fin de la historia. Y yo marco esa frase de Francis Fukuyama como el primer reduccionismo. El primer reduccionismo. El primero que no tiene en cuenta la complejidad de la sociedad humana, la complejidad del ser humano, lo perverso de la política internacional, y necesitaron que algunos aviones se estrellaran en las Torres Gemelas para darse cuenta que la historia no había terminado, que seguía, y que era mucho más dura de lo que esperaban, que la historia continúa. Pero mientras tanto el señor Fukuyama vendió su libro a todas partes y todos los americanos creían que realmente la historia se había terminado, que habíamos llegado al paraíso capitalista final. El fracaso evidente del capitalismo se basa en un reduccionismo también, en el reduccionismo de los fisiócratas, que creen que si damos libertad al mercado, solo se va a nivelar todo. Y entonces nos hablan de un derrame hacia abajo que nunca llega. Y Marcola, desde la cárcel, es la muestra de que el sistema reduccionista ha fracasado, de que no hay derrame, de que los pobres son cada vez más pobres y que ahora, para colmo, se han asociado con la delincuencia, pero con la macrodelincuencia. Y esa macrodelincuencia tiene más poder que los estados. Hay que temer, porque tiene más poder económico y tiene también más poder militar. Pero el reduccionismo continúa. Y si hay algo pavoroso en nuestra sociedad, es cómo se ha multiplicado esta forma reduccionista de ver la realidad. Yo escuchaba al presidente Lula da Silva de Brasil, y a nadie se nos escapa la importancia que tiene ser presidente de un país como Brasil, ¿no? Él dice un día en una de sus declaraciones, por ejemplo, el aborto es un problema social. Es un reduccionismo, el aborto es un problema muy complejo, muy complejo. Tiene que ver con la persona humana, tiene que ver con la vida. Es un tema que desde Aristóteles lo venimos discutiendo, desde la política de Aristóteles, que Occidente viene discutiendo este tema sin encontrar una respuesta. Es un tema que implica problemas éticos, problemas filosóficos, problemas teológicos, es un problema complejo. Y uno dice, el presidente de un país está diciendo, es un problema social, y punto. Esto es un reduccionismo, lo reduce a eso. ¿Por qué? Porque los reduccionismos son la salida más fácil, menos razonada y, como decimos hoy, más ejecutiva. Porque si yo planteo, miren, este problema hay que discutirlo muy bien, porque tiene implicancias éticas, filosóficas, psicológicas y todo esto, no puedo ser ejecutivo, tengo que detenerme y estudiarlo. Y hoy parece que la ejecutividad en todos los temas es lo que se necesita. Y entonces no hay reflexión, se ejecuta sin reflexión. El caso en nuestro país de la educación sexual. Yo creo que necesitamos urgentemente educación sexual en nuestro país, urgentemente. Pero resulta que cuando yo escucho a qué se reduce la educación sexual,
Toman a la sexualidad como si fuera un problema sanitario, simplemente. Entonces, como hay muchos embarazos adolescentes y mucho avance del SIDA y mucho rebrote de las enfermedades infectocontagiosas, nuestro ministro dice, la educación sexual es informarles cómo evitar los riesgos, nada más. Es decir, si hay un problema de enterocolitis, va a explicar que hay que hervir el agua y ponerle 2 gotitas de lavandina. Y si hay un problema sexual, entonces reparte preservativo. Eso es un reduccionismo. ¿Por qué? Porque este es un tema que hay que discutirlo. El sexo va mucho más allá de la genitalidad. No es el estómago de lo que estamos hablando, ¿no? Allí convergen lo físico, pero convergen también lo afectivo, lo emocional, lo ético, lo espiritual. Todo pasa por allí. Entonces, no se puede ser reduccionista en esto. Se puede solucionar el problema de la enterocolitis con las 2 gotas de lavandina, pero no se puede solucionar un problema de este tipo con tantas implicancias, con esta simpleza. Y yo cuando miro esto digo que yo como argentino y como latinoamericano por vocación, siento que espero de un presidente y de un ministro, de un dirigente, mayor preparación. Y esto es lo que tenemos que exigir. No podemos seguir teniendo dirigentes que son arquetipos de la ignorancia. Necesitamos gente más capacitada en todo esto. Porque acá se están imponiendo, y acá no estoy hablando de ningún signo político, señores, acá se está imponiendo discusiones de fondo porque los problemas son muy graves, porque la crisis es muy grave, porque no se puede ser superficial en este momento. Y el ejemplo se multiplica y lo tuvo el primer mundo. Yo llegué a los Estados Unidos poco después del 11 de septiembre del 2001. Recuerdo que en el Jumbo en que viajaban solamente 60 personas, teníamos el avión para nosotros, porque nadie quería ir a los Estados Unidos. Bajo en Nueva York, en pleno problema, y mientras que estoy ahí, comienza la guerra contra Afganistán. Así que estaba en el foco del problema. Estuve hablando allí con personas que no eran ignorantes, con profesores, con hombres dedicados a la educación, y le hacía a todos la misma pregunta: ¿por qué creen que les pasó esto? ¿Por qué creen que todos estos aviones se movilizaron y toda esta violencia se movilizó dentro de Manhattan? Tuve 2 respuestas, las 2 del mismo tenor. Envidian nuestro estilo de vida, envidian nuestra prosperidad, por eso nos atacan. Reduccionismo. Con los que tenía mayor confianza le tuve que decir: escúcheme, los 100.000 muertos que dejaron en la batalla del desierto no cuentan, porque el papá del actual presidente dejó 100.000 muertos en la batalla del desierto, no cuentan. Podemos ser tan reduccionistas como un acto de violencia mayúscula como esto, reducirlo a me tienen envidia los que viven enfrente. Es decir, estamos en un mundo donde parecería que estamos en el crepúsculo de la reflexión. Ya no reflexionamos. Alexis Carrel decía: en lugar de aprender de la realidad con todos sus datos, construyendo sobre ella, se intenta manipular la realidad ajustándola a la coherencia de un esquema prefabricado de inteligencia. Es decir, yo primero me siento en el escritorio y digo cómo deben ser las cosas, y después miro la realidad y trato de ajustarla a lo que yo hice en el escritorio, cuando la realidad es mucho más compleja que esto. Y este es el gran fracaso de las ideologías, es eso, que la hicieron toda gente sentada en el escritorio, que diseñó cómo debía ser la sociedad y cómo debía funcionar, y después quiso que en la realidad funcionara como funciona en el papel. Y no tienen en cuenta que el problema es más complejo que esto. Temas como la píldora del día después, la legalización del aborto, la legalización del consumo de drogas, el pacto de la unión civil, los matrimonios entre homosexuales, la eutanasia, son temas que demandan un gran debate, que demandan que nos sentemos para discutir, porque son realidades complejas que requieren un profundo análisis y una profunda reflexión, porque no hay que olvidarse que lo que se siembra hoy inevitablemente se recoge mañana. El tema propuesto es ¿hacia dónde vamos? Barnes decía: no es posible saber hacia dónde vamos
a menos que sepamos de dónde venimos. Lo que vivimos hoy es también resultado del rumbo que se tomó en el pasado. Yo cada vez que veo a alguien que acusa a los jóvenes y les dice porque son esto, aquello y lo otro, digo, no se olvide que usted es el padre de esta generación. Es el padre. Así que no podemos ocultar que lo que hay hoy es lo que hemos sembrado nosotros en el pasado. Y por eso me gustó, aunque no comparto para nada sus ideas, pero creo que la honestidad intelectual está en reconocer cuando alguien cuyas ideas uno no comparte, sin embargo, dice cosas sensatas. Me gustó lo que dijo el electo presidente de Francia, el actual presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en uno de sus discursos. Él dijo, mayo del 68, ustedes recuerdan lo que pasó en mayo del 68, nos había impuesto el relativismo intelectual y moral. Los herederos del 68 habían impuesto la idea de que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo. Habían querido hacernos creer que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no había diferencias de valor y de mérito. Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente y que no puede existir ninguna jerarquía de valores. Un poco lo que está pasando hoy aquí, en nuestro país, ¿no? Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que yo no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable y tampoco ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido. Yo creo que esta es una definición de los principios de mayo del 68 y de lo que pasó en el 60, es la radiografía más completa que se haya hecho de ese instante, la síntesis de una propuesta que se ha aceptado y cuyas consecuencias estamos sufriendo hoy todos, porque la violencia, la inseguridad y todo lo que tenemos a nuestro alrededor es la consecuencia de esta quiebra de valores y de jerarquías, que comienza en la misma familia, donde, como decía Barilco, los padres le piden a los hijos que los eduquen. Sigue por la escuela, donde no traumaticemos a los niños poniéndole un 1, porque son todos triunfadores. Esa mentalidad que ha eliminado las jerarquías, donde no hay sagrado ni profano, no hay nada respetable, donde el delincuente vale igual que el hombre honesto, eso que ya anticipaba Discépolo en Cambalache y que nosotros estamos viviendo en este momento, nos llevó a un relativismo que invadió todas las áreas de la sociedad contemporánea. Hemos malentendido ciertas cosas. Yo soy un demócrata por convicción. Creo, como Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero todavía no conozco uno mejor. Pero cuidado con no idealizar la democracia y llevarla a campos donde no debe estar. Se puede democratizar un país porque tenemos que elegir el gobierno que las mayorías quieran que gobierne, y creo que esto es legítimo. Pero cuando creemos que las estadísticas son el patrón de la verdad, ahí nos equivocamos, porque las mayorías se han equivocado y se siguen equivocando. La verdad está más allá de las estadísticas, porque si seguimos como estamos ahora, manejándonos únicamente por las estadísticas, vamos a llegar a creer que si mañana plebiscitamos la existencia de Dios y la mayoría dice que no existe, tenemos todo que aceptar que no existe. Hay un abuso, lo dijo Borges, después se le fueron encima, pero el viejo tenía razón en muchas cosas. Él dijo, la democracia suele ser el abuso de las estadísticas, es creer que la verdad la tiene la mayoría. No, hacemos lo que dice la mayoría, no quiere decir que eso sea la verdad. La mayoría puede creer que algo es lo mejor, no quiere decir que eso es lo mejor, es distinto. Y si no, fíjese que en el comienzo de la historia las mayorías gritaron delante de Pilato que lo crucificaran a Jesús y que lo soltaran a Barrabás. La caída de Grecia y de Roma
Primero fue una caída moral. Cuando Alejandro con sus falanges disciplinadas vencieron a los persas eran superiores en ellos en un 15-1 y venció sin embargo Alejandro. ¿Por qué vencieron? Porque las fuerzas eran totalmente desproporcionadas. Vencieron porque había una fortaleza moral en Alejandro y en su ejército que no la tenían ya los persas. Y es notable que una vez que conquistaron y que vencieron a este ejército, se contagiaron del lujo y del boato de los vencidos, se corrompieron y terminaron desmembrando el imperio. Otro tanto pasó con Roma. La corrupción moral interna de Roma es lo que precipita su caída. Los bárbaros del otro lado del Danubio no rompen el Danubio porque tengan más fuerza que los romanos, sino porque estos han perdido la templanza que antes habían tenido. Es decir, que cuando se quiebra moralmente, cuando se quiebra espiritualmente una sociedad y pierde su templanza, está anticipando su caída. Y el problema es que hoy hemos quebrado moralmente, hemos quebrado espiritualmente y estamos anticipando una caída que nadie quiere ver porque todo el país ahora está bailando por un sueño. Entonces la realidad la tapamos con todo esto. La realidad la tapamos con esto. Pero la realidad no es bailando por un sueño, la realidad es Marcola. Es esa la realidad en la que estamos viviendo. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos que resolver. En eso tenemos que opinar. No es cuestión de llamar por teléfono para ver qué pareja se queda o no se queda. Acá el problema es este es el problema central. Y yo digo, bueno, acá hay que cambiar el rumbo, porque el rumbo que se ha tomado es un rumbo equivocado. Y lo peor es ser obcecado cuando uno ha tomado un rumbo equivocado. Dante, en el canto 14 del infierno, presenta a Campaneo. Campaneo está prisionero en el infierno. Está ya condenado y grita desde su lugar de condenación y dice: no puedo librarme de estas cadenas porque me tienes aprisionado aquí. Le grita a Dios, ¿no? No puedo librarme porque me tienes aprisionado y sin embargo no puedes impedir que te maldiga y yo te maldigo. Y yo cuando leo eso en la Divina Comedia digo, este es un caso de obcecación. Está condenado, está atado y sigue maldiciendo, sigue maldiciendo. No se da cuenta, no intenta por lo menos asumir su propia responsabilidad, hacer un balance de su pasado, buscar abrazarse a lo eterno, si hay alguna posibilidad. Lo único que hace es maldecir y quedarse en el estado en que está. Y a veces hay quienes eligen quedarse en el infierno. Y hay que tener cuidado, porque todavía nuestro infierno no es el estado definitivo. No es el estado definitivo. Este infierno se puede revertir. ¿Y cómo se revierte todo esto? Hay que bajarse de la soberbia. Si hay algo que pasa allí en la década del 60 y que llega hasta ahora, es que nos hemos encabalgado en la soberbia de creer que las soluciones vienen todas de nosotros, las vamos a hacer lo más rápido posible, hay que ser ejecutivo y lo importante es eso. No necesitamos ayuda de nadie, somos el cúmulo de la sabiduría. Y entonces, como somos el cúmulo de la sabiduría, nos va como nos va. ¿No será cuestión de empezar a bajarse de la soberbia y empezar a entender que el hombre es un ser limitado y que necesita alguna ayuda exterior a él? Que en alguna forma tiene que volver a los principios de trascendencia, a los principios eternos que fueron abandonados. Que no podemos seguir maldiciendo a Dios y que necesitamos de la ayuda y de la presencia de Dios en nuestra vida. Que el hombre no queda completo ni tiene todas las respuestas porque es
un ser desamparado frente a la eternidad, un ser finito frente a la muerte y el abismo, un ser limitado en su inteligencia frente a la complejidad de los problemas humanos? ¿No estaremos necesitando volver en alguna forma? ¿Por qué? Y vuelvo a Ernesto Sábato, porque hay momentos en que ser reaccionario es ser revolucionario. Y este es el momento en que reaccionar y volver a tomar lo que perdimos es la gran revolución para adelante. Yo estaba en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, tenía un día libre, entonces me fui a un pueblo cercano, Haarlem, en Holanda. Es un pueblito muy chiquito, una calle principal, pocas casas, pero allí yo iba buscando una relojería, porque en esa relojería, el dueño de la relojería, un holandés, había en un placar de su casa, había escondido a judíos cuando la ocupación alemana. El placar se abría y daba lugar a una habitación, y yo sabía que esa relojería estaba y que ese placar estaba, y quería acercarme para verlo. Entonces tomé el tren desde Ámsterdam y bajé en Haarlem. Sabía el nombre de la relojería, conocía el nombre de la relojería, lo único que sabía, pero no sabía dónde estaba. Entonces cuando bajo en la estación, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está? Entonces en mi precario inglés paro a un holandés y le empiezo a preguntar. Ni yo sabía bien inglés, ni él sabía nada de español, así que se empezó a producir allí un diálogo de sordos, donde lo único que sonaba era el nombre de la relojería, y lo único que él entendía era que yo buscaba ese lugar, pero no había forma de indicarme. Entonces él me hablaba en holandés. Y yo decía, yes, yes, y salía y decía, no es por ahí. Y se daba cuenta que no había entendido nada. Entonces me volví a explicar, y yo volví a decir, yes, yes, no entendía nada, pero yo para conformarlo al hombre, porque ponía un empeño tremendo en explicar. Hasta que en un momento dado, este señor, recuerdo porque estábamos en un puentecito sobre un río, este hombre me miró, ¿no? Y yo dije, ahí me maldice. Y me agarró de la mano y me empezó a llevar, y me llevó 2 cuadras de la mano, me paró y me hizo así. Allí estaba. En ese momento yo no necesitaba una explicación, necesitaba una mano que me llevara. Creo que lo que necesitamos hoy no es una explicación. Estamos necesitando una mano que nos guíe. Y la mano de Dios todavía está tendida para guiarnos. Por eso todavía podemos tener esperanza. Muchas gracias.